Vamos a pedirle al Espíritu Santo porque sin Él no podemos. Papá Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Jesús, hemos venido a tu casa, Señor, para darte honra, gloria, honor, alabanza y adoración, Jesucristo. Hemos venido a tu casa, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios, reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro único sustentador, salvador, que Él es nuestro único Dios verdadero. A ti te exaltamos y te adoramos, Papá Dios. Espíritu Santo, ilumínanos, háblanos, Espíritu de Dios, dale vida a la palabra, sin ti no podemos. Aquí no hemos venido a escuchar la palabra de los hombres, las palabras del pastor, no. Hemos venido a escuchar las palabras de Dios, del buen pastor, que ese es Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Las palabras de Dios recibimos con fe en esta hora de la mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. ¿Y cuántos tienen un grito de júbilo? Eso sí, hermano, es una iglesia viva, despierta, avivada en el fuego de Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Llegamos? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, aquí el Señor Jesús en todo ese día había estado predicando los principios del reino de Dios a una gran cantidad de gente que se agolpó allí en la orilla del mar de Galilea. Y como eran tantos, él se apartó dentro de una barca de la orilla del mar. Lo mismo había hecho tiempo atrás cuando la pesca milagrosa, y le pidió a Pedro que le prestase la barca para meterse en ella y que apartara la barca, que la apartara de la orilla. Fue lo mismo que hizo dentro de la barca, pero se apartó de la orilla, mar adentro, un poco mar adentro, y desde dentro de la barca empezó a predicarle a la multitud de gente que estaba en ese lugar. La multitud de gente, como vemos esta iglesia, hermano, donde no hay sillas vacías, donde el espacio nuevo físico que se va a hacer, hermano, todo eso se va a llenar de almas, de hombres, de mujeres que van a alabar a Dios de corazón. ¿Y cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Qué bendición predicarle a personas de fe. Denle ese aplauso al Señor Jesús fuerte. Ese día el Señor había también orado por los enfermos, los había sanado. Personas con ataduras malignas, y Jesús les había liberado.
Y después de todo un día de trabajo, el Señor estaba, porque era 100% humano, pero también 100% divino. Cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, era divino 100%. Cristo era Dios y Cristo es Dios, pero también era 100% humano. Entonces, así como era Dios, era humano, era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Así que si usted le pregunta que si la encarnación existe, usted le va a decir, solo existió una sola vez, y fue cuando Dios se encarnó en hombre. De resto no hay más encarnaciones, a no ser que a usted se le encarne una uña. De resto no hay más encarnación. Y ese día, por eso es que dice el versículo 35, ese día, después de haber trabajado todo el día, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pero cuando ellos se introdujeron en la barca y empezaron a remar, estando ellos en medio del mar de Galilea o lago de Genesaret, cuando usted en la Biblia lea lago de Genesaret, es el mismo mar de Galilea, es lo mismo. No se vaya ahí a decir cuál será, no, es el mismo. Es, por ejemplo, aquí nuestra ciudad, ¿cómo se llama nuestra ciudad? La ciudad de Cali. Pero cuando usted escucha por allá en otro lugar o aquí mismo la sucursal del cielo, entonces estamos hablando de ¿qué? De Cali, la misma ciudad, de igual manera, con lo del lago de Genesaret o el mar de Galilea, es el mismo cuerpo de agua. El Señor estaba cansado, en medio del mar vino una tempestad fuerte, un viento huracanado, un viento fuerte, y el viento en medio del mar produce olas, y esas olas estaban picadas, y esas olas empezaron a introducir agua dentro de la barca. Y en ese tiempo no había motobomba. No, prenda la motobomba, Pedro. Ahí está el galón de gasolina, llenada y prende la motobomba. No había motobomba. Entonces, si el agua se introducía en la barca, ¿cómo debían de sacarla? Con balde o con agua, hermano, tenían que buscar la manera, porque el viento fue tan fuerte y las olas tan picadas que la barca ya se estaba hundiendo del peso del agua, no tanto del peso de las personas que estaban Jesús y los discípulos, sino del peso del agua, ya se estaban hundiendo. Y estaban a tal punto de hundirse que ellos llamaron al Señor y le dijeron, Señor, ten cuidado que perecemos. O sea, para ellos ya se estaban muriendo, que de allí no pasaban, que ese era el día en que iban a partir. Pero ¿qué les había dicho Jesús a ellos previamente? ¿Qué les había dicho? Pasemos al otro lado. Jesús no les dijo, vea, en medio del mar, ahí vamos a quedar hundidos, anegados y ahogados. No, Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Tampoco les dijo que pasando al otro lado no iban a levantarse las olas picadas. El Señor no les dijo que no iba a pasar nada malo. Lo que les dijo fue que iban a pasar al otro lado, que es diferente. Si a ti te vendieron o te enseñaron un evangelio color de rosa, donde se le dice a la gente, venga a la iglesia, conviértase a Cristo y no va a tener problemas, no va a tener dificultades, no se va a enfermar, su esposa va a dejar la cantaleta, su marido ya no va a dejar la toalla enrollada, mojada en el baño, sus hijos no van a dejar las chanclas o los zapatos allí en la sala. Si a usted le dijeron eso, déjame decirle que esa no es la realidad del evangelio. En el mundo tenemos problemas, y los problemas golpean al creyente y al incrédulo. Es más,
Los hermanos de Jesús se convirtieron fue cuando Jesús había resucitado, y estando resucitado se apareció por espacio de 40 días a los creyentes. Allí fue que se convirtieron los hermanos de Jesús. Antes, cuando él no había muerto, ¿sabe qué eran los hermanos de Jesús para Jesús? Eran piedra de tropiezo. Los hermanos de Jesús se habían convertido en un obstáculo para el Señor, no creían en el Señor. Y eso pasa, en medio de la familia van a haber personas que se van a levantar en contra. Nos tocó que ir a orar por liberación a una persona, a una casa, por una persona que le habían hecho brujería, hechicería, y la persona para atrás, para atrás, para atrás, todos los exámenes buenos, los de orina, bueno, todos los exámenes de sangre mandados y habidos y por haber, todo salía bueno. Pero luego entendieron, usted sabe que en medio de la familia, cuando explota una bomba, hermano, eso se dan cuenta de todo. Le digo esto, hermanita, pero no le vaya a decir a las otras hermanas. No, pues ya ahí, ya hermano, hasta luego. Eso ahí se riega la noticia. Entonces, regándose la noticia, hubo alguien que le dijo, mire, vea, ¿sabe por qué está pasando eso? Porque a tu esposa, tu hermano, fulano de tal, o sea, tu familia le hizo brujería. ¿Y por qué le hizo brujería a la esposa de esa persona? Porque había una herencia que reclamar. Y usted sabe que cuando vienen estos conflictos de herencia, hermano, entre hermanos, eso allí vienen complicaciones, dificultades. Entonces, obvio que ella estaba pues al lado a favor de su esposo, y allí familiarmente hubo contratiempos, hubo encuentros y quedaron peleados, y una parte de esa familia entonces se ensañó con la esposa del hermano y allí le hicieron brujería. Allá nos tocó que ir a orar, hermano, a ministrar liberación. ¿Por qué te enseño esto? Porque es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Nosotros tenemos problemas, dificultades. El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo completó la frase? Pero confía, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos, porque por eso te estoy diciendo todo esto, porque te quiero llevar a lo que te voy a decir. Jesús les quería enseñar a sus discípulos a aprender lo que es la confianza en Dios. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. No les dijo que el mar no iba a estar bravo. Jesús sabía que el mar iba a estar embravecido por el fuerte viento, y Jesús sabía que estando en la barca el agua se iba a introducir tanto que se sentían hundirse, y aún ellos iban a sentir morirse. Jesús eso lo sabía porque Él era Dios hecho hombre. ¿Qué nos enseña esto? En el previo conocimiento que tiene Dios de todas las cosas, escúcheme bien lo que te voy a decir. Él ha visitado tu futuro y nos dice: tranquilo, confía, porque las pruebas que estás pasando no te tumbarán, no te hundirán, no te acabarán. Saldrás victorioso y fortalecido de aquella prueba que se ha levantado en contra de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Así es. Uno en el presente, uno está preocupado. Se come las uñas, no sé. Si cuando usted tiene problemas, dificultades, si no ve solución pronta, ni tampoco por ningún lado, las personas en medio de su preocupación, de su estrés, se empieza a comer las uñas. Por eso es que usted ve gente que no tiene uñas, tiene borradores ahí ya. Eso ya ni la uña come, ya se están escomiendo en la cutícula ya, hermano, porque ya no tienen uñas siquiera. De lo preocupado, de lo angustiado. Y uno dice: ¿y qué va a ser de mi futuro? Empecé este año sin trabajo. Me cesaron el contrato de trabajo en diciembre. Trabajé hasta el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. A partir del 1 de enero quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? El Señor conocía de que te ibas a quedar sin trabajo. Con este
solazo que está haciendo con este verano tan fuerte, y más de uno con gripa y hasta con todo, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y acaso eso no es del tiempo de invierno? Y con virus, pero ¿cómo así, Señor? ¿Qué está pasando, Padre? Está lo más de bien, lo más de saludable, y de un momento a otro, vea que por favor hágase este examen, y se hace el examen y resulta que salió, hermano, positivo, o sea, en contra de la salud de esa persona. Pero dice, pero ¿cómo así? Si yo ayer estaba lo más de bien, lo más de saludable, y ahorita tengo esta enfermedad, ¿qué pasó? Estaba lo más de bien en tu hogar y en tu familia, y de pronto, hermano, empezó el problema por algo minúsculo en tu hogar, y ya están hablando de separación, están hablando de divorcio, que yo pongo mi abogado, ponga el suyo si usted quiere. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Y nos preocupa. Y preocuparnos es parte del ser humano, porque somos de carne y hueso. Y esto lo que demuestra es que nosotros como seres humanos tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Y muchas veces cuando nos golpea ese fuerte viento y estamos en medio de un mar embravecido, llamado prueba, llamado dificultad, llamado desierto, hermano, nos preocupamos y no sabemos qué hacer. Nos angustiamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagarle el colegio a los hijos? ¿Y cómo vamos a pagarle la universidad a ese muchacho? ¿Y cómo vamos a hacer? Y nos preocupamos, pero déjame decirte algo, el Señor conoce tu futuro, y si lo conoce es porque Él ya lo ha visitado, y el Señor al día de hoy, habiendo visitado tu futuro, te dice, tranquilo, confía, porque yo tengo planes de bien, yo tengo un propósito de bendición para tu vida, y en el futuro, aunque no veas nada y estés preocupado, sepa y entienda que estás en mis manos y que yo voy a hacer algo a favor de tu vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor les dijo, pasemos al otro lado, conociendo de antemano que el mar iba a estar bravo y que los vientos huracanados iban a soplar en contra de ellos. Jesús todo eso lo sabía. Pero teniendo el previo conocimiento de todo eso, les dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor lo dijo, eso que dijo el Señor, se cumple. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Las palabras de los hombres, ¿qué pasa con las palabras de los hombres? Pasan. Las leyes terrenales, ¿qué pasan? Lo que hoy es ley, mañana ya no será ley. Las cosas terrenales pasan. Las palabras de los hombres pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Vamos a Job 23, 10 al 11. Job 23, 10 al 11. Mire lo que dice Dios en su palabra. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y el 11, mire lo que dice. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Las palabras tienen peso según quién las dice. ¿Quién las dice? Y estamos hablando de una persona que dice, fui probado. El Señor conoce mi camino, fui probado. Pasé por el desierto, pasé por problemas, por la aflicción, pero de allí saldré como oro. Wow. Solamente mis pisadas no se apartaron del Señor. ¿Quién lo dice? Eso cobra mayor valor. ¿Y sabe quién lo está diciendo? Job. Que hay veces uno se da un golpe, está
está martillando y no mira bien por estar viendo el celular, se quema el arroz, el marido llega a la casa y ni siquiera se dan cuenta, la esposa le está hablando y él ni siquiera se da cuenta, y martillando por estar viendo el celular allí, ¡pum!, se machucó ese dedo. Estamos hablando de un creyente, ¿no? Entonces él va a decir: ¡ay, Dios mío, ayúdame! Y luego por ese dedo golpeado, el domingo dice: no, este dedo me está doliendo, yo ya no voy a ir al culto. Y por ese dedo dice: no, mira este problema, esta dificultad, esta angustia, esta tempestad, este mar embravecido. Semejante problema tan grande que estoy pasando. Porque nosotros muchas veces agrandamos los problemas más de lo que son. Jod, un hombre que perdió sus camellos, sus ovejas, sus ganados. Jod, un hombre que perdió sus trabajadores. Jod, un hombre que perdió sus cultivos. A los cultivos vino fuego del cielo y se quemaron. Y ese fuego hizo que los trabajadores murieran allí. Alguien dirá: ay, pero eso como tan exagerado, exagerado. ¿Qué es lo que pasó hace poquito en nuestro país con los cerros en Bogotá? Y aún ha pasado con los cerros de nuestra ciudad. Y lo que nos pasó a nosotros queda en pañales, conforme a lo que pasó en Chile. Yo mirando lo de Chile dije: no, aquí no pasó nada. En Valparaíso, eso hace poco, hermano, estamos hablando de hace unas pocas semanas atrás. Si alguien quisiera entender cómo es infierno, eso es medio entender cómo es un infierno. Hermano, se prendió esa ciudad, esos barrios, esa ciudad de Valparaíso, barrios allí. Y hermano, ahí no hubo tiempo, porque para donde corría la gente, ¿qué era lo que había para donde corría la gente? Candela, fuego, hermano, ahí no había nada que hacer. Una cantidad triste y desafortunadamente de muchas personas que murieron, animalitos que también murieron, la vegetación quedó hecha reducida a nada, a polvo, hermano, las casas también reducidas a nada, se quemó absolutamente todo, murieron muchas personas. Entonces, sí podemos entender que sí es real lo que le pasó a Jod. Primero, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque la historia me habla de Jod. Jod es contemporáneo con Abraham. Contemporáneo. Es decir, que estamos hablando aproximadamente, la vida de Jod estuvo en esta tierra 2000 años antes de Cristo, aproximadamente estamos hablando de la historia de Jod. Fuego del cielo, o sea, hubo un calor en la tierra impresionante, se prendieron las cosechas, los trabajadores quedaron en medio y murieron. Ladrones vinieron, se robaron sus ganados, las asnas, los camellos, las ovejas, y también mataron a filo de espada a sus trabajadores. Y uno dice: bueno, y después de eso, ¿qué problema puede haber? Pues bien, sus hijos estaban en una casa, en la casa del hermano mayor, y hubo un viento que sopló tan duro que las paredes de la casa se vinieron abajo y los que estaban dentro de la casa murieron. Y dice la Biblia: venía uno a decirle lo que estaba diciendo, y este no ha terminado de decir la desgracia que había tenido, cuando llegaba otro a decirle que le había venido otra desgracia peor. Y ese hombre llamado Jod me está diciendo en el versículo 10: mas él conoce mi camino. ¿Cómo así? Que el Señor sabía que sus hijos iban a perecer, que sus cultivos se iban a quemar, que sus trabajadores muchos iban a morir por el fuego, otros por los enemigos, que su ganado se lo iban a robar y que iba a quedar, hermano, pobre totalmente. Y no solamente eso, Dios también conocía que su esposa, que es la ayuda idónea, porque ¿qué es la esposa para el hombre? ¿Qué es la esposa para el hombre? Ayuda idónea. Acuérdese de Abraham y Sara cuando llegaron a Egipto. ¿Se acuerda? La prédica, ¿se acuerda? El poder de la adoración. Que por la hermosura de Sara, Faraón se enamoró de Sara, y como ellos
dijeron una mentira, una verdad a medias. ¿Y una verdad a medias qué es? Una verdad a medias es una mentira completa. ¿Por qué verdad a medias? Porque sí eran hermanos, pero eran esposos. Entonces dijeron una verdad a medias, que sí eran hermanos, pero no dijeron que eran esposos. Entonces, ¿qué le pasó a Faraón? Se enamoró de Sara. Es que Sara era una mujer, hermano, hermosa. ¿Como quién? A ver, ¿como quién? ¿Como quién? Como todas las mujeres de esta iglesia. Dele ese aplauso al Señor, eso sí, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué hacía Faraón? Ganado. ¿Para quién se lo daban? Bueno, para el hermano mayor, entre comillas, no el hermano mayor, ¿que era quién? Abraham. Y Sara facture y Abraham reciba. Y Sara facture porque le daban oro, plata, piedras preciosas, ganado, trabajadores. Y Sara facture y facture. Y Abraham ¿qué? Reciba y reciba. Ahí vemos que la esposa ¿qué es? Una ayuda idónea. Porque ya las mujeres no lloran, sino que las mujeres ¿qué? Facturan. ¿Y por qué te lo digo? Por Sara. Pero la ayuda idónea de Jod no fue así. La ayuda idónea de Jod no facturó. Es más, no fue ayuda idónea. Cuando la esposa vio a Jod pobre, enfermo, porque la última que le tocó a él fue una lepra que tocó su cuerpo. Después de todo lo que perdió le da lepra. ¿Qué dice uno? Bueno, al menos tengo a mi esposa, él ya me va a ayudar, me va a colaborar aquí. Y resulta que la esposa en el momento más importante, cuando más la necesitaba Jod, ¿sabe qué le dijo la esposa a Jod? Maldice a Dios y muérete, Jod. Porque ya me eres estorbo, ya me incomoda, Jod, ya no me gusta, ya eres leproso, ya no me gustas así. Cuando estaba joven y bello con plata, me seducías, pero así ya no me seduces, Jod. Leproso y sin plata. Leproso y con plata, bueno, ahí cuadrado, pero sin plata no. O sea que, hermano, aún la ayuda idónea no fue ayuda idónea. Fue ayuda errónea. O sea que Jod, literalmente, hermano, literalmente le digo, lo perdió todo, hasta su salud. Hasta la mujer la perdió. Es una mujer así. Ahí no hay nada. Y este hombre está diciendo, sí. Versículo 10. Jod 23:10. El Señor lo conoce todo. El Señor lo conoce todo. O sea, el Señor sabía lo que me iba a pasar. Yo estoy confiado en Dios. Si Dios, sabiendo lo que me iba a pasar, Él lo permitió, es porque Dios tiene un plan, dijo Jod. Y este hombre Jod dice, mire lo que dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué se caracteriza el oro? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo es el oro? Es costoso. Tiene mucho valor. El oro es costoso. No el oro golfi. No, ese no. El oro puro. Ese oro tiene mucho precio. Vale mucho. Y aquí está diciendo Jod, mas Él conoce mi camino, me probará. Es decir, voy a pasar por el desierto, voy a pasar por la prueba, voy a pasar por aflicción, pero saldré como oro. Es decir, de la prueba saldré victorioso, de la escasez, de la enfermedad, de los problemas en el hogar, hermano, de los problemas en medio de nuestro país que tenemos de un lado de otro. Hermanos, de aquí salimos, pero vamos a salir como el oro, fortalecidos, bendecidos y valiosos. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. La prueba no ha venido para tumbarte, la prueba no ha venido para destruirte, la prueba ha venido para que salgas fortalecido, victorioso y valioso como el oro. ¿Y cuándo el oro cobra mayor valor? Cuando es sacado de la cantera. Él sale de la cantera y sale sucio, contaminado.
Entonces ese oro que sale de la cantera lo llevan y lo que hacen es pasarlo por fuego. El fuego lo que hace es purificarlo. Cuando el oro sale del fuego, ahí es cuando el oro cobra mayor valor. ¿Cómo vas a salir de la prueba que estás pasando? Como el oro, valioso. ¿Cuánto lo creen? Así que hermano, no se preocupe, relájese, confíe en Dios, que Dios hará. Que el mar está embravecido, no se preocupe, Jesús va en la barca. Que se levantó el fuerte viento, no se preocupe, Jesús va en la barca. Él está contigo, Él está a tu lado. ¿Qué pasó con Job? Porque él profetizó. En parte hablamos y en parte ¿qué? Profetizamos. Profetice sobre esos muchachos, dígale allí una palabra de bendición sobre sus hijos. Diga: mis hijos servirán al Señor, mis hijos serán bendecidos y prosperados por Dios. Dígalo: mis hijos tendrán hogares de bendición. Eso sí, declare palabra de bendición. Mis hijos serán sacerdotes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es, declare palabra de bendición sobre esos hijos. Cuando hablamos de esto me acuerdo de una mujer que tenía un hijo borracho. Yo se los he comentado. Y cada vez que su hijo llegaba borracho, claro, ella no pegaba el ojo hasta que su hijo no llegara. Sobre todo por lo que sabía lo que estaba haciendo, entregado al licor. Y en la calle, no, enemigos es lo que hay y problemas son los que se ganan. Pero cada vez que su hijo tocaba la puerta y ella le abría y llegaba borracho, ella decía: llegó el profeta de Dios. Y usted sabe qué borracho, así este borracho, escucha. Él era borracho, no sordo. Él escuchaba. Llegaba el hijo borracho, llegó el profeta de Jehová. Llegaba el hijo borracho, llegó el profeta de Dios. O sea que él se le quedó eso. Y cuando la mamá le abría y llegaba borracho, el que decía era él: mamá, le llegó su profeta. Aquí está el profeta de Jehová. Lo hacía en tono de burla. Pero ¿sabe qué pasó? Es una historia real. ¿Sabe qué pasó con ese borracho? Se convirtió a Cristo. Fue libre del alcoholismo y se convirtió en un profeta de Dios. No sé qué ataduras tienen tus hijos que los están dañando. Están por el mal camino, un camino equivocado. Pero ellos son siervos de Dios y ellos les servirán al Señor. ¿Cuánto lo creen? Así es. Job profetizó, él dijo: saldré como oro. De la prueba saldré como oro. ¿Qué le pasó a Job? Job 42, versículos 20 en adelante. Dice así, el versículo 10. Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y ¿qué más? Y un anillo de oro, o sea, un lingote y anillo de oro. Perfecto. Y bendijo Jehová el postrer. ¿Qué bendijo Jehová el Señor? El postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó, ahorita leamos el versículo 16. O es del 13, sigamos derecho. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japut. Y no había mujer, mire lo que dice aquí. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y el versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Increíble esto, hermano.
Miren lo que hizo Dios. Dios lo que hizo fue la prueba, fortalecerlo, pero sacarlo victorioso. Dios honró las palabras que salieron de la boca de Job. Él dijo: saldré como el oro, y así fue. El Señor le devolvió al doble lo que le habían robado, lo que le habían quitado. Se lo devolvió al doble. Y aún tuvo de nuevo hijos, tanto hombres como mujeres. Y nos dice que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas sobre la tierra. Y usted va a decir: pastor, ¿y cómo es una mujer tan linda, tan hermosa, que son las más hermosas de la tierra? ¿Usted ha visto a mi hija? Como que no entendieron. ¿Usted ha visto a mi hija? Pues así es, una mujer hermosa, linda, bella. Eso sí. Diga: mis hijos tienen la hermosura y la gracia divina. Así es. ¿Qué hizo Job? ¿Qué Dios hizo en Job? Hermano, su postrer estado fue grandemente bendecido por el Señor. Pero él dijo en el versículo 11, Job 23:11. ¿Qué había dicho Job 23:11? Importantísimo. 23:11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Mira lo importante de las tildes, por cierto. Un poquito de español no es. Si yo no le pongo el acento a la tilde en la E de aparté, ¿qué dice? Y no me aparte. O sea, no me saquen. Y no me aparté. No es aparte, aparté. Entonces vemos que Job dijo: bueno, viene la prueba, pero en la prueba voy a ser fiel a Dios. Todos los problemas que le vinieron a Job, y Job, hermano, siguió siendo fiel al Señor. Ese es el problema de muchos cristianos. Viene el problema, viene la aflicción, no vuelven a la iglesia, se apartan del Señor, se enfrían, se vuelven una paleta fría ahí, hermano, hielo congelado. ¿Qué le pasó? No, es que estoy con problemas, no, es que las cosas no me están saliendo bien, no. Y Job, con todo lo que le pasó, y dijo: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job permaneció fiel a Dios. ¿Cómo debemos de permanecer en el tiempo de la aflicción? Fiel al Señor. Gloria a Dios. Dios ha puesto sus manos en nuestras vidas y seguirá trabajando. Marcos 4:38. Por favor, que le bajen un poquito al aire acondicionado, que está muy fuerte el frío. Marcos 4:38. ¿Qué dice Marcos 4:38? Dice así: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En este punto, ya los discípulos, por más que sacaban agua, no había nada que hacer. Por más que remaran para salir, no había nada, porque la tormenta era generalizada. Y estaban en medio de un mar. Allí no había nada que hacer. Y cuando vieron ellos que en su fuerza no podían hacer nada, fueron donde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa de esa barca. Y me imagino gritando: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que nos estamos aquí ya muriendo, nos estamos desahogando, Señor? Tenemos el agua al cuello, Señor. Y tú allí estás durmiendo, Jesús. ¿Dónde dormía Jesús? En la popa. ¿Por qué dormía Jesús? Recuerde lo que dice la Biblia: en aquel día. ¿Cuál aquel día? En aquel día donde Jesús estuvo todo el día trabajando en la obra de Dios. Estaba cansado. Y por eso él, cuando se colocó en la popa, había allí un cabezal. ¿Qué es un cabezal? Un cabezal es algo en donde descansar la cabeza, o sea, lo que nosotros le llamamos almohada. Había allí una almohada, un lugar donde él podía descansar la cabeza. Y resulta
que él descansando allí en la cabeza, su cabeza descansando en ese cabezal, allí estaba durmiendo porque claro, él se encontraba cansado. Mire, pero aquí algo claro y clave, lo que te voy a enseñar es dónde se encontraba Jesús descansando, en la popa. ¿Qué es la popa? Y aquí va la enseñanza, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. La popa en las barcas está en la parte trasera del tipo de barcas donde estaba Jesús y sus discípulos. Está en la parte trasera, la popa, la parte de atrás. Y en la parte de atrás de este tipo de barcas se colocaba el piloto para dirigir la barca. Usted ha visto que hay ciertas barcas, hay unas que le llamamos chalupas también nosotros, chalupas. Que ¿dónde está el que va dirigiendo la barca? Atrás. Ahorita pues obvio es diferente, ¿no? Ya con motor allí de varios caballos de fuerza, él va atrás direccionando. No todos los barcos, ¿no? Pero hay cierto tipo de barcas que el que dirige, el que lleva la dirección es atrás. Los que van de pasajero están adelante, pero el que va dirigiendo está atrás. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. Aparentemente Jesús, hermano, estaba descuidado. No tenía cuidado de ellos, porque ellos dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Claro que Jesús tenía cuidado. Él estaba en la popa. Óyeme bien, aunque el mar esté embravecido, aunque el fuerte viento golpee tu vida, aunque la barca de tu vida tú te sientas hundir, tú estás en las manos del Señor y Él va dirigiendo tu vida. Él es el piloto de la barca de tu vida y Él te va a llevar a puerto seguro. ¿Cuántos lo creen? Así es. Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra, Él es fiel y terminará perfeccionándola. O sea, Él la terminará. Estando persuadido de esto. Cuando decimos persuadido, lo que estamos diciendo es que debemos de estar seguros, es que debemos de estar convencidos, que no puede haber ni lo más mínimo de duda. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la terminará, la culminará hasta el día de Jesucristo el Señor. Óyeme, yo te estoy declarando y profetizando, ya las manos de Dios están en tu vida. El alfarero celestial está trabajando en tu vida. Él le está dando forma a tu vida. Y aquel que empezó la obra en tu vida, que es el Señor, Él sigue trabajando, Él sigue direccionando, Él sigue guiando y Él te va a llevar a puerto seguro. El que empezó la buena obra en tu vida, Él sigue trabajando en ti hasta completarla totalmente. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. Dios ha puesto sus manos en nuestras vidas y seguirá trabajando. La mano de Dios es nuestro sustento. Isaías 41:3. ¿Qué dice Isaías 41:3? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mire lo que nos dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, el que te agarró de tu mano derecha y te dice, ¿qué nos dice Dios? No temas, yo te ayudo. ¿Qué era lo que tenían seguro los discípulos en la barca? Que estaban en las manos de Cristo y que estando en las manos de Cristo
no debemos de tener temor porque Dios nos ayuda. ¿Quién era el que les iba a ayudar a los discípulos en medio de esa situación tan difícil? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te va a ayudar a ti en tu momento de aflicción? El Señor Jesús. ¿Quién es el que te va a sacar de ese desierto? El Señor Jesucristo. ¿Quién te va a sacar de esa prueba como el oro? El Señor Jesucristo. El Señor está con nosotros. Versículos 39 y 41 de Marcos 4. Marcos 4, 39 al 41 dice así: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Mire lo que les dijo Jesús: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús se levantó de en medio de la barca. Aunque físicamente estaba durmiendo, su corazón estaba despierto. Cuando tú crees que Dios no está obrando, Él en el silencio está trabajando en tu vida. A los discípulos no le iba a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les había dado una palabra: pasemos al otro lado. Dando a entender que llegarían al otro lado, a puerto seguro y con sus vidas salvas. Dando a entender, ya que vieron la prueba y la están sufriendo, que iban a ver la gloria de Dios. En medio de tu prueba y de tu desierto, veremos la gloria de Dios. Jesús se levanta y le ordena al viento y al mar embravecido: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Y eso es lo que el Señor nos dice: ¿y usted por qué está así creyendo que no va a pasar nada? ¿Y usted por qué está así cabizbajo? ¿Y usted por qué está así todo pensativo, creyendo de que ya no se puede hacer absolutamente nada en favor de su situación, de lo que está viviendo? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bien. Cuando dice que cómo no tenéis fe, no quiere decir que no tuvieran. Ellos sí tenían fe. ¿Y por qué tenían fe? Porque cuando vieron de que ya se iban a morir ahogados, ¿a dónde fueron? A Jesús. Fueron al Señor. Una oración de reclamo y todo, pero al fin y al cabo buscaron del Señor: Señor, ayúdanos. O sea que tenían fe, pero ya fue una fe apocada, reducida. Escucha bien. No es que no tuvieran nada de fe. Ellos clamaron al Señor. Y en Mateo 8:26, hablando de la misma historia, pero en Mateo, nos dice que tenían era poca fe. Lo que nos muestra es que el temor y el miedo del mar embravecido y el viento fuerte que hacía que las olas ingresaran a la barca de tal manera que se hundían, hicieron que su fe menguara, disminuyera y que su fe se apocara. Amado amigo, tal vez las pruebas y el momento difícil que estás pasando ha hecho que tu fe mengue. Estás apocado de espíritu. Y apocado significa disminuir, pero también tiene un sinónimo de humillar.
Cuando alguien le dice al otro, te apoqué, ¿qué quiere decir? Te humillé, te reduje, te reducí. La fe de ellos se había apocado, había menguado, había disminuido. Y por eso la fe ya era una fe, hermanos, muy minúscula. Su fe ya no era la misma. Pero cuando vieron el milagro del Señor, ¿qué pasó en el versículo 41? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo terminaron ellos al final? Llenos de fe. Colócate en pie. Llenos de fe. Amado Jesús, puedes colocarte en pie y levanta tu corazón a Dios en oración. Padre amado y bendito Dios, hemos escuchado tu palabra y tu palabra nos da aliento, nos da vida, nos renueva, nos edifica, nos bendice. Tu palabra, Señor amado Dios, nos fortalece, robustece nuestra fe, tu palabra. Y para ser sinceros, Señor Jesús, lo que le pasó a los discípulos también nos ha pasado a nosotros. Hipócritas seríamos si no lo reconociéramos. Ellos menguaron en fe porque el temor y el miedo los amedrentó. Y esa fe que los hizo subirse a la barca, cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, esa fe que los tenía confiados, esa fe menguó. Se apocaron. O sea, Satanás los amedrentó, los redujo a través del miedo y del temor. Y Satanás aprovechó esta situación para robarle la fe a los discípulos. Y para ser sincero, Jesús, así nos ha pasado a nosotros. Cuando pasamos por desiertos, por pruebas, nuestra fe mengua. Ha menguado, lo reconocemos. Y muchos desafortunadamente no han sido como Job, que siguieron las pisadas de Jesús y fueron fieles al Señor. No, muchos en la prueba han vuelto atrás. En tu gracia aquí estamos por tu misericordia, Señor. Pero hoy, como ovejas de Cristo, venimos a nuestro buen pastor, para que sea el Señor Jesús pastoreando, dándonos esos pastos delicados y esas aguas de reposo. Me guiará por sendas de justicia.
cansados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, Es mi pastor. nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor Jesús. Hoy el Señor te dice a ti y a mí y a esta iglesia, Rey de Gloria, por la palabra que te he predicado de parte de Dios. Hoy el Señor da la orden y le dice al mar embravecido y al viento huracanado que se ha levantado contra nosotros. Y el Señor da la orden y le dice: calla y enmudece. Pero también hoy el Señor ha dado la orden y ha dicho que de la prueba, tú y yo, que de la prueba esta iglesia, Rey de Gloria, aquí en Cali, saldremos como el oro, fortalecidos, con mayor valor, con mayor brillo, con mayor gloria de Dios, en mayor bendición. Tu postrer estado, mi postrer estado, el postrer estado de esta iglesia será muchísimo mayor que el primero. Lo que Dios empezará a hacer y a derramar en favor de tu vida a partir de ahora, lo mejor es lo que está por delante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Lo mejor es lo que Dios ha puesto delante de esta iglesia a partir de ahora. La gloria de Dios se derrama y la palabra de Dios se cumple. Jesús les había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y escúchame bien, al otro lado llegaron, a puerto seguro, y todos con vida y viendo la gloria de Dios. Escucha bien lo de Job. Job, después de la prueba, el Señor no se lo llevó ahí al año. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Esté atento tu oído y tu corazón espiritualmente a lo que Dios nos habla. Después de esto vivió Job 140 años después, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y cuando Dios llamó a Job, era viejo sí, pero lleno de días. Óyeme, lo que Dios va a hacer poderosa y gloriosamente a favor de nosotros, lo que Dios va a hacer a favor de tu vida, lo que Dios va a hacer a favor de mi vida, óyeme, vamos a verlo. Pero Dios nos va a dar vida y vida en abundancia para disfrutarlo. Dios te da vida y vida en abundancia. Verás la gloria de Dios, sí, pero también la disfrutarás, también la vivirás, también la verás experimentar en tu vida, porque Dios te dará años de vida y de vida en abundancia. Lo que Dios te ha prometido, lo verás cumplido, pero lo verás y lo disfrutarás. Te lo gozarás, lo vivirás, porque Dios nos da licencia de vida y de vida en abundancia. Lo que ha llegado, escucha bien, lo que ha venido a golpearte,
las olas picadas que han entrado a la barca de tu vida no es para acabar con tu vida. Eso que ha venido no es para destruir tu vida. No, es para que la gloria de Dios se manifieste y para que la vida en abundancia de Dios llegue a cada uno de nosotros. Canta conmigo, iglesia. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Junto a aguas de reposo, Junto a aguas de reposo ya no embravecidas, pastoreará, confortará. llegarás a mi puerto seguro. alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Estamos en la mano del Señor. Él está en la popa de la barca de nuestras vidas como piloto. Él es el que dirige la barca de nuestras vidas. Y el que dirige la barca de nuestras vidas nos lleva a puerto seguro, puerto de bendición, puerto de vida en abundancia, puerto de gloria de Dios. Porque de las pruebas saldremos como el oro. ¿Cuánto lo cree? Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es el piloto de tu vida? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes nos visitan hoy por primera vez aquí en la iglesia? Por primera vez, levante su mano. El que nos visita por primera vez. ¿Todos conocidos? Bueno, el Señor les bendiga, les guarde. Recuerde, este martes, discipulado bíblico 7 de la noche este martes. Miércoles 7 de la noche este miércoles, reunión familiar entre semana. El domingo celebramos los cumpleaños 9 de la mañana. Los esperamos el próximo domingo 9 de la mañana. Y necesitamos unos 2 varones más fuertes